Ahora vamos a revisar qué pasa con los elementos estructurales no sísmicos. Entonces encontramos allí los elementos que no se designan en C21 como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Entonces encontramos allí que no pueden ser empleados en el diseño de edificaciones nuevas y solo pueden ser usados los requisitos de C21.13 en el diseño de rehabilitaciones sísmicas en cuyo diseño original se utilizó el subterfugio de emplear elementos de pórticos que no se designaron como parte del sistema. Entonces estos elementos estructurales que se supone no contribuyen a la resistencia lateral deben detallarse de la siguiente manera y como aparecen acá. Entonces, estos elementos que se mencionan en C21 es aplicable solo a estructuras a las que se les asigna una capacidad especial de disipación de energía. Entonces, pues allí encontramos las recomendaciones correspondientes y por eso debemos diseñar con los criterios de A8 y C21.13.6. Es importante siempre tener a la mano sus documentos PDF y utilizar pues las herramientas que se podemos encontrar allí para resaltar, enmarcar y recortar estos PDFs o documentos para colocarle nuestras propias notas. Entonces en este documento seguimos encontrando preguntas de, en este caso, qué hacer, cómo encontramos los valores de ST, de dónde salen esos valores que podemos nosotros encontrar en la tabla correspondiente a la NSR10 y encontramos, vemos este valor, en una estructura donde los pórticos toman el 50% del sismo y los muros el 50%, los valores de CT y alfa para definir el valor de T, que dijimos que es el periodo máximo, y con ellos el valor de S sub A mínimo son los que aparecen aquí. Sin embargo, miremos algo relacionado acá en la tabla que aparece, de dónde sacamos los valores. Aquí menciona que confundir el sistema estructural combinado con el de pórticos. Entonces, en el sistema de pórticos encontramos acá los valores. Sin embargo, en rojo encontramos los valores resaltados para el ejemplo que estamos colocando. Todos los sistemas estructurales basados en muros de rigidez similar o mayor a la de muros de concreto mampostería. Entonces aquí encontramos 0.049 y 0.75 que son los valores que tenemos aquí. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro si es que son tan parecidos? Pues veamos acá qué pasa con el periodo de vibración. Para el sistema estructural combinado encontramos que da pues un periodo más pequeño, pero un mayor valor de S sub A. Y como vimos anteriormente, el de pórticos da un periodo más largo, pero tiene un valor de S sub A mínimo. Entonces, es importante entender cómo se debe, digamos, esclarecer esto. Veíamos que son estos conceptos tan básicos que nosotros no deberíamos fallar aquí. Sin embargo, el autor ha encontrado, con base en su ejercicio profesional, que es una de las causas más comunes de devolver los diseños. Ahora bien, ¿qué variables encontramos de los sistemas estructurales? Entonces encontramos, por ejemplo, en Bogotá hay una microzonificación y encontramos unos valores para pórticos de concreto, que es el que aparece resaltado en color azul oscuro. Muros estructurales es el que está como en moradito. El sistema combinado que está acá en azul y el sistema dual es el que encontramos acá. Menciona que no están reglamentados el sistema combinado y el sistema dual, es decir, estas curvas que tenemos aquí no están reglamentados. En este caso, ahora en cuanto a los grupos de uso, entonces, ¿a qué grupo pertenece un grupo de 5 pisos, de un edificio de 5 pisos con salón comunal de 140 metros cuadrados? Bueno, vivienda diría uno, no, pero es que esto es grupo 1. Antes de seguir, en la siguiente diapositiva pues vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas. Leámoslas con calma. ¿Considera usted que se las sabe? Bueno, pues tampoco las tenemos que saber de memoria porque no es la idea. Pero es una de las equivocaciones más comunes el utilizar un grupo de uso diferente. Y a veces se debe eso a las plantillas que utilizamos para incorporar algunos conceptos allí. En el caso de este edificio de 5 pisos pertenece al grupo 2, porque si bien es cierto es vivienda y un salón comunal con un área específica, lo mismo para el centro comercial, el edificio, etc. Recordemos que esto pues incide directamente en el sistema estructural que vamos a utilizar también. Ahora bien, en cuanto al sistema estructural, pues aquí hay unos parámetros para las aceleraciones verticales, para
zonas de amenaza baja, intermedia y alta. Entonces, en los casos de la zona de amenaza sísmica baja, pues la carga vertical es cero. Aquí nos menciona que incluyan carga muerta utilizando el 50% de la carga muerta por efecto de las aceleraciones verticales, es cero. En el caso de la zona intermedia 15 y en la zona alta, zona de amenaza sísmica alta el 30%, que les mencionaba en algún momento por allá atrás en otro. Y así pues podemos encontrar diferentes preguntas que tenemos que considerar y que debemos interpretar. Por eso les dejo el documento para que podamos entender un poco mejor los conceptos, podamos repasar e interpretar esas equivocaciones para no cometer esos errores. Vamos a ver que el estudio de suelos define un perfil de suelos incorrecto que modifica los valores de F sub A y F sub B. Si el proyecto tiene más de 3.000 metros cuadrados, se debe hacer estudio sísmico local antes del cálculo, excepto si la ciudad tiene microzonificación o la norma de la ciudad lo reglamenta. Entonces digamos que el geotecnista se puede equivocar, pero no lo debemos hacer nosotros. Por esa razón debemos mirar el área del proyecto y si está incluido en estas ciudades donde hay microzonificación, si no es necesario hacer un estudio sísmico local antes de definir esto. Pero aquí encontramos una limitación y vamos a explicar una realidad en el país. Cuando usted le dice a una persona, bueno, va a hacer un proyecto, páguele al arquitecto, le pagan muy bien, los arquitectos se ganan sus pesos, luego van a diseñar la estructura, no, pero es que ahora toca pagarle al estructural también, ¿cuánto me rebaja? Y aparte de todo, si dice uno que toca el estudio de suelos, le dicen, no, ingeniero, pues invénteselo ahí y ya. Y hemos cogido, o en algunos casos, se asume este tipo de situaciones que pues yo digo que uno a veces o en ocasiones es muy osado. Diseñar sin esto pues no significa necesariamente que se le caiga el edificio, pero sí es una herramienta valiosa para que justamente esto no suceda. Entonces, la invitación justamente es a que podamos realizar un diseño, un estudio de suelos adecuado con las características propias de la zona para garantizar que sea pues lo mejor el diseño. Un error también es en la evaluación del peso de la estructura, donde no se considera el peso de la estructura asumiendo que el programa lo hace automáticamente o duplicando el peso de la estructura o triplicándolo automáticamente el peso de los nudos. Y vemos pues que si bien es cierto el programa asimila todas estas las características y la geometría de los sistemas estructurales, debemos nosotros definirle las combinaciones y los casos de carga. Por eso es importante tener un curso adecuado del manejo de los programas. En cuanto a las cargas de los acabados, se suponen cargas que están por debajo, son menores de las realmente empleadas. Entonces, digamos que siempre en la mayoría de proyectos pasa que tenemos el acabado de pisos en valores como los que encontramos aquí o en el caso de los muros. Pero encontramos que en los planos arquitectónicos, por ausencia de detalle, en algunos casos debemos asumir estos valores, porque pues no están definidos todavía el tipo de uso, el tipo de enchapes o acabados que se van a destinar. En el caso de las cargas vivas, pues no se consideran cargas especiales en el caso de las cubiertas, de los balcones, de granizo y de emposamiento. Vemos que, si bien es cierto en el caso de, por mencionar algunos, Bogotá está por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en algunos casos esa altura que está recomendando el código, los municipios por encima de esas alturas se debe incorporar las cargas por granizo. Vemos que cada día es más común encontrar que por efectos climáticos del cambio climático mundial encontramos municipios por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar con fuertes cargas de granizo. Y eso pues hace, esto que vemos acá no es más que una cubierta colapsada por la acumulación de granizo. Y pues las cargas de emposamiento que se generan pues obviamente por este tipo de cargas que afectan las estructuras. En el caso de otras cargas, suponer que prevalece la carga horizontal de sismo y no hacer verificación con cargas de viento. Es muy común asumir simplemente pues que realmente la carga de viento no afecta como lo haría una carga horizontal de sismo. Sin embargo, vemos este caso de Chile donde pues esta edificación por no considerar estas cargas en este voladizo pues colapsó y es algo similar a lo que tenemos aquí.
Tampoco pues se consideran las cargas de temperaturas ambientales extremas, sobre todo pues nosotros que estamos en zona de trópico. No proteger la estructura y no considerar las cargas por fuego, mencionaba el título J y el título K. Tampoco incorporamos la carga sísmica vertical en los voladizos, en los elementos discontinuos, y pues en otro caso no se analizan correctamente los efectos torsionales, no se hacen los chequeos correspondientes, lo que hace que no se diseñen apropiadamente los elementos. Digamos que en algunos casos es necesario incorporar unas pantallas para mejorar estos efectos. En cuanto a los errores en las variables del modelo, podemos encontrar que en el caso de las asignaciones de carga no se vinculan las losas de carga con vigas, con lo cual las cargas no son aplicadas a la estructura. La asignación de las cargas en dos direcciones y se diseña en una dirección, o la asignación de cargas en el sentido equivocado. Entonces es importante ver esos conceptos básicos. Si bien se diseña, digamos, en un sentido o en el otro, pues el valor dB correspondiente a la aplicación de las fórmulas es perpendicular al que tomamos nosotros allí. Entonces, en el caso de la asignación de las masas para el análisis dinámico, que en ocasiones pues las masas y las fuerzas debidas al análisis dinámico difieren de las evaluadas manualmente por modelos complejos. Entonces en este caso pues vemos las diferentes masas, cómo inciden y cómo son sus valores en cuanto al periodo y al valor de S sub A. Y vemos pues su incidencia allí. Vemos que a mayor masa en este caso obviamente vienen incorporados estos valores y su relación en cuanto al periodo y el valor de la aceleración de S, o el valor del factor de S sub A. En el caso de la definición de las inercias, pues menciona justamente el autor que en algunos casos debemos ser honestos y decir que es para cumplir las derivas que hacemos algunos ajustes allí, donde utilizamos el módulo de elasticidad del concreto, digamos, las derivas nos dan un poquito por encima, pues aumentamos el módulo de elasticidad y pues va a permitir cumplir esos conceptos. Por eso esto es lo que dice la norma y en este caso lo recomendado, que es esto que tenemos aquí. Es importante siempre comprender de manera adecuada cómo es el comportamiento de los elementos estructurales y mencionar con claridad qué es lo que nos dice la norma en cada uno de los casos. En cuanto a la definición de las inercias, pues se permite usar las siguientes propiedades para los elementos en la estructura y entonces pues allí nos da unos valores que pues ya como hemos revisado en otros casos y hemos analizado profundamente el caso de los módulos de elasticidad, cómo los, digamos, cómo los menciona la norma, pero qué está pasando en la vida real. En el caso, pues hemos encontrado que pues dice que a criterio del diseñador, y ahí podemos diseñar con secciones completas, fisuradas o secciones aumentadas. Para ello, pues utilizamos estos diferentes valores. Sin embargo, encontramos que algunas diferencias que afectan hasta en un 30% y que afectan los valores de las derivas y demás. Estos valores que hacen que todo esto se afecte son los valores correspondientes al valor del módulo de elasticidad del concreto y que han sido pues escogidos con base en resultados de laboratorio y que pues en la parte práctica se utilizan otros valores diferentes. En el caso de los módulos de elasticidad del concreto teórico, pues realmente no voy a mencionar nada más o diferente a lo que ya hemos visto en 6 videos relacionados con este tema y que afectan pues en esencia las derivas y que se ven aumentadas en un 30 hasta un valor un poco superior, como revisamos los casos. Entonces para esto pues definimos o mencionamos que deberíamos determinar el valor de la ecuación adecuada de acuerdo a la región donde estemos diseñando y que este valor de 3600 pues que recomendamos, digamos, siendo conservadores y ciertos parámetros que vimos, pues difiere bastante del 4700 que encontramos. Adicionalmente encontramos y en lo correspondiente pues a las estructuras metálicas, pues también hay algunas consideraciones allí que vamos a revisar. Para el ejemplo que veíamos hace un momento de la cercha dúctil en celosía, pues nos
permite el código en la tabla 131 encontrar un coeficiente de capacidad de disipación de resistencia para algunas estructuras especiales, y aquí pues aparece las torres de celosía que nos mencionaba, que veíamos acá en el valor de R. Entonces vemos que inicialmente pues aparecía una torre de celosía, identificamos cuáles eran los sistemas estructurales y vemos que acá decía que no se podía usar como parte del sistema de resistencia sísmica, y por eso pues nos remitimos a lo correspondiente en A131. En este caso de la deriva máxima y la junta sísmica, que también ya revisamos un tema en diferentes videos, cuando pues obviamente se ven afectados y no coinciden las placas y bueno, difieren en las alturas y demás, eh, la pregunta es cuál es la deriva máxima. Pues sabemos que es del 1%, y a cuánto equivale esa junta sísmica. Pues a los 18 centímetros que deben cumplir para esa edificación de 18 metros. Obviamente de pronto aquí pueden ser un poco más conservadores y se debe dejar una junta sísmica de 20 centímetros, que en algunas ocasiones no se usa. Encontramos en cuanto a ese tema de la junta sísmica, lo menciona en la 641, no hay límites de deriva en edificaciones de un piso, siempre que los muros y las particiones interiores y exteriores, así como los cielos rasos, se diseñen para acomodar las derivas de piso. Y en cuanto a las alturas de piso, pues hay otros factores bien importantes que se estudian acá, que pues no los vamos a mencionar en este momento, pero pues que son consideraciones importantes y que debemos tener en cuenta al momento del diseño. En cuanto a la transmisión de cargas de las columnas a través de las losas, se determina que el valor de F'A de una columna es 1.4 veces mayor que el de sistema de entrepiso para el caso de columnas interiores o de borde, o mayor que 1.2 veces para el caso de columnas esquineras. Y vamos a ver unas gráficas acá que pues hay un análisis importante que vamos a revisar. En el caso de las columnas esquineras tenemos la resistencia, el valor de la placa, del valor de F'C y la diferencia máxima. Sin embargo, ¿eso qué significa en el sistema constructivo? Pues que tenemos unas columnas de una resistencia y unas placas de otra. Pero en este caso pues vemos que es responsabilidad del diseñador, pero ahora venimos a otros casos. Por ejemplo, bueno, en este caso sigue siendo consideraciones similares, pero tenemos en este caso los nudos de una resistencia, las columnas de otro y la placa de otro. Bueno, ¿y cómo se maneja eso en la parte constructiva? Eso es realmente complicado. Por eso hay que tener algunas consideraciones de diseño allí, por eso se optaría inicialmente por que todos los concretos sean de la mayor resistencia. Pero, ¿qué pasa con el comportamiento si los muros actúan en voladizo? Aquí en este caso vemos los ganchitos sísmicos que tenía, o flejes que tenía esta columna. Pues obviamente en el caso de acá de la columna, en el nudo, pues obviamente no podían soportar esas deformaciones. Entonces en este caso vemos los muros con concreto de 3000, 4000, 5000, 6000, bueno, vemos todas las resistencias allí, pero en este caso edificio de 20 pisos, donde tenemos esas consideraciones de los concretos, de las diferentes resistencias a medida que subimos los pisos, vienen preguntas como el modelo cumple, los números dan para ese edificio de 20 pisos, pero ¿cómo se construye? ¿Sí? Bueno, ¿cómo empalmamos las columnas de una resistencia con las vigas en los nudos de uno y en el otro del otro? ¿Es razonable hacerlo? ¿Cuál es la resistencia real del cruce de la placa del muro y el muro de cimentación? Menciona quién responde, el diseñador, el revisor, el constructor, el supervisor. Entonces, pues en este caso, para el nudo de conexiones y momentos, pues hay consideraciones también por revisar. En cuanto a la resistencia en el pórtico y los nudos que son capaces de resistir esas fuerzas. Entonces vemos unas características para capacidad de disipación especial, mínima y moderada, así como teníamos en el caso de pórticos de concreto en C21 o F3 en el caso de acero estructural. Entonces, pues son consideraciones que debemos
tener y conocer para cada uno de los casos.